Bienvenidos a tu programa Libertadoras de Generaciones. Hoy estamos aquí para compartirte esta enseñanza, padres de fe, hijos de fe. Es vital para nuestros hijos y para nuestra generación que nosotros como padres podamos tener la dirección de Dios para saber guiar a nuestra generación. Más que nunca los tiempos que están corriendo son tiempos donde nuestra generación está siendo desafiada, marginada y donde nuestra generación está peleando batallas como nunca antes se había visto. Pero para esto es importante que Dios comience a trabajar en nosotros como padres para que nosotros tengamos la visión clara para pasarle a nuestra generación y entrenarlos en estos tiempos violentos espirituales que se están volviendo en contra de nuestra generación, pero tenemos que preparar a nuestros hijos en ello. Y para ello quiero leer la escritura. Génesis capítulo 22 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este capítulo es muy importante. Abraham sabemos que fue el padre de la fe, pero para que él haya sido el padre de la fe, Dios tuvo que probar su fe y Dios lo tuvo que procesar. Vemos en este capítulo que Dios le pide a Isaac en sacrificio. Dios quería probar el corazón de Abraham, a quien amaba, y sabemos cómo termina la historia en victoria, pero hay unos pasos muy importantes que Abraham nos deja para que nosotros como padres podamos aplicarlos en este tiempo y podamos seguir estos consejos para que nuestra generación no se pierda, sino que nuestra generación tenga los conceptos bien arraigados de la palabra de Dios para que nada los arranque del propósito y del destino. Dije que titulaba esta enseñanza Padres de Fe e Hijos de Fe. Número 1, dice la escritura que Dios habló a Abraham. Yo quiero decirte que primeramente como padres tenemos que saber oír a Dios. Dios le va hablando a Abraham, pero Abraham tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. Una de las cosas muy importantes para que nosotros podamos tener claridad y sepamos lo que Dios quiere para nuestra generación es aprender a escuchar a Dios. Qué triste es cuando hay padres que no saben lo que Dios dice. Qué triste es cuando hay padres que no saben qué hacer con sus hijos rebeldes, con sus hijos que están pasando situaciones difíciles. No saben cómo hacer o enfrentar esa situación, pero Abraham nos enseña que él supo escuchar a Dios. Si como padres aprendemos a escuchar a Dios, vamos a tener esperanza para nosotros y para nuestra generación. Cuando aprendemos a escuchar a Dios, habrá esperanza en medio de la circunstancia que como padres podamos vivir con nuestros hijos. No sé qué situación puedas estar viviendo con tu hijo hoy, situaciones difíciles, situaciones complicadas, pero cuando hay padres
que levantan altares, cuando hay padres que están dispuestos a escuchar la voz de Dios, Dios va a hablar. Dios le habló a Abraham y le trajo esperanza, en más de una ocasión, pero también cuando Dios le habló a Abraham, le trajo dirección. Como padres sabemos todo lo que se está levantando en contra de nuestra generación, la lucha que hay, de géneros, lo que está sucediendo. Entonces nuestra generación se ve entre la espada y la pared. Nuestra generación se siente asfixiada. Quieren sacarle la identidad a nuestros hijos. El diablo quiere arrancar el propósito de nuestros hijos, el llamado, el que se abrumen en medio de tantos sucesos que están aconteciendo en contra de ellos. Pero para esto nosotros tenemos que, como padres, saber escuchar a Dios para enseñarle a nuestros hijos qué dirección hay para ellos desde el cielo. Cuando un padre escucha la voz de Dios, no solamente va a haber esperanza, sino, como dije, va a haber dirección. Dios le habla a Abraham y le da una dirección de todo lo que él tiene que hacer, no solamente con respecto a Abraham, sino con respecto a Isaac. Dios tiene dirección para tu casa. Dios tiene dirección para tus hijos. Aunque hoy lo veas que es una situación difícil que están pasando tus hijos, quiero decirte que cuando Dios te habla, Él traerá dirección y te traerá las estrategias necesarias para que tú puedas direccionar a tus hijos, y Dios te dará las estrategias para poder vencer en la situación que estás pasando. Entonces, como padres debemos tener el oído en los cielos y la boca en la tierra para oír lo que Dios está hablando, más que nunca para nuestra generación, para infundirles fe, para saberlos retener en el momento más difícil o caótico de sus vidas. Abraham oyó a Dios, y cuando él oyó a Dios, Dios le trae dirección sobre la vida de Isaac, su hijo. Lo que también puedo ver en el siguiente paso es que Dios dice que probó, la escritura dice que probó a Abraham. Ahora, ¿en qué probó a Abraham? En la fe. Abraham tenía que ser probado en la fe, porque si los padres no somos probados en la fe, y si Dios no encuentra fe en nosotros, ¿cómo va a encontrar fe en nuestros hijos? Nosotros como padres somos los que aportamos fe o levantamos en fe a nuestros hijos en los momentos de crisis. La situación que estaba viviendo Abraham no era fácil. De repente el Señor le dice a Abraham: el hijo que te di, el hijo por el que clamaste, lo que yo te prometí, ahora entrégamelo en sacrificio. Abraham tenía que ser removido, Abraham tenía que ser probado en esa fe. No era fácil, porque esas noches, dice que en la escritura más adelante, que lo ocultó, no se lo dijo a nadie más, solamente a los siervos con que él llevaba. Era difícil el pensar que lo que Dios le había dado lo tenía que sacrificar, que Isaac iba a ser entregado en sacrificio. La batalla que tenía Abraham no era fácil, pero para vencer esa circunstancia, Abraham tenía que estar cargado de fe. Y no hablo de la fe momentánea, no hablo de la fe sin fundamento, sino que tenía que haber sido una fe inconmovible en la vida de Abraham. Imagínate que Dios te dice en un momento, estás durmiendo, estás tranquilo, y Dios te dice: sacrifícame a tu hijo, al que tú amas, al que fue un milagro, entrégamelo a mí. Abraham tuvo que haber tenido esas batallas internas, cuestionamientos seguramente, pero lo que lo iba a mantener en pie era la fe de que aquel que le había dado un hijo tenía poder para levantarlo aún de entre los muertos. Cuando
Abraham le dice a sus siervos y le dice, ustedes esperen aquí. Les dice que yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Esa fe Dios tuvo que trabajar. Eso es tener fe. Decirle a esos hombres, a los siervos, quédense aquí porque yo voy a ir a adorar con mi hijo, sabiendo que Dios le había dicho que lo tenía que sacrificar. Pero la fe de Abraham se había cimentado tanto en Dios, sabiendo el milagro que Dios había hecho en la vida de él, que Dios era capaz de volver a hacer otro milagro una vez más. Por eso le dijo, me gusta esta frase, esta convicción que Abraham tenía. Yo y el muchacho iremos y adoraremos. En otras palabras, Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a mi generación. Yo quiero decirte que aunque pareciera que tu generación está muriendo, que aunque pareciera que tu generación está siendo enterrada, que está acabada, si Dios te dio una palabra, lo que Dios te dio no es para muerte, lo que Dios te dio es para vida. Y Dios quiere trabajarte en esa fe, porque la fe que Dios comience a trabajar en ti será esa misma fe que tú puedas impartirle a tu generación. El apóstol Pablo habla de la armadura del soldado, de la armadura de la iglesia, de la armadura de la fe. Y en una de las armaduras, en una parte de la armadura, él habla y él dice, y tomad sobre todo el escudo de la fe, porque con la fe se apagan los dardos del maligno. Con la fe, dice el libro de Hebreos 11, que se vence a los enemigos, se conquistan reinos, se tapan bocas de leones. Entonces la fe es fundamental, primeramente en nuestra vida, porque no es con lo que nosotros vemos, sino por la convicción de aquel que es poderoso para hacer lo que nadie puede hacer. Abraham, en este punto número 2, en este paso, la enseñanza que nos deja es que la fe inconmovible que tuvo Abraham fue la fe que sostuvo a Isaac y por ende a su generación. Cuando más adelante están caminando, y lo que hemos leído en un momento, cuando Isaac le dice a Abraham, le dice, Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿más dónde está el cordero? ¿Más dónde está lo que vamos a sacrificar? En ese momento Abraham no le responde diciendo, no muchacho, lo que Dios me pidió que te entregue. No añadió problema o crisis a lo que iba a acontecer. No lo alarmó, no le dijo, no hay esperanza. No. Abraham lo que le dijo al muchacho fue en una fe a otro nivel. Le dijo, no te preocupes, hijo mío, porque Dios proveerá el sacrificio. Wow, en este tiempo se necesitan padres que sostengan a sus hijos en la fe. Nuestros hijos, como dije, en diferentes edades están pasando situaciones difíciles, bullying, están pasando momentos donde su identidad incluso a veces es muy batallada, situaciones donde ellos tienen que pasar de pecados, de batallas, y ahí, si los padres no están para sostener a los hijos en la fe, entonces nuestros hijos estarán sin esperanza y estarán en derrota. Pero yo quiero seguir hablando de este punto y terminarlo en el próximo bloque. Recuerda, en tu programa Libertadoras de Generaciones, con el tema Padres de Fe, Hijos de Fe.
programa Libertadoras de Generaciones con el tema Padres de Fe e Hijos de Fe. Estaba diciendo en el bloque anterior de la vida de Abraham, cómo nos inspira para saber cómo educar y llevar a nuestros hijos en el temor de Dios. Hablaba con el punto número 1, que como padres debemos saber escuchar la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios como padre, siempre vamos a tener palabra y dirección para nuestros hijos. El punto número 2 que estaba hablando es que Dios tuvo que probar la fe de Abraham. Lo probó, ¿para qué? Para que Abraham tuviera esa fe para sostener a su generación. Y punto número 3 es donde Abraham imparte la fe hacia Isaac. Entonces, como padres, y me había detenido ahí, nosotros como padres tenemos que saber impartirle y sostener, mejor dicho, a nuestros hijos en fe en el tiempo de la crisis. Hablaba cuando Isaac le dice: Padre mío, aquí tenemos el fuego, aquí tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Pero ahí Abraham no se alertó, ahí Abraham no impuso más tensión o preocupación sobre la vida de Isaac, como muchas veces nosotros como padres cometemos. Alarmamos las cosas y lo que hacemos es sacando fe a nuestros hijos. Pero Abraham se plantó y Abraham le dijo: hijo mío, no te preocupes, porque Jehová proveerá el sacrificio. Esta afirmación de Abraham para Isaac es lo que lo mantuvo en pie a Isaac a lo largo de su vida, e incluso él fue el que impartió también esta fe a su generación. Nosotros tenemos que aprender esto, a impartirles fe a nuestros hijos. Abraham sabía quién era Dios y lo que había hecho. Entonces esa fe fue inquebrantable en la vida de Abraham para impartir a su generación. Nosotros como padres más que nunca tenemos que levantarnos en fe para sostener a nuestros hijos, para que cuando nuestros hijos sientan que no puedan más, sepan que los padres van a estar, papá y mamá van a estar para sostener la fe de ellos en los momentos más difíciles de su vida. Esto fue muy importante en la vida de Isaac, porque se habla de que Isaac tenía entre 12 y 13 años cuando sucede este acontecimiento. Y podemos ver, y dice el versículo 8, y dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El paso número 4 de esta enseñanza tan importante que nos deja Abraham es que iban juntos. ¿Qué significa ir juntos? Fueron 3 días donde tuvieron que caminar Abraham e Isaac. Esos 3 días Abraham tuvo que preparar de alguna forma el corazón de Isaac de lo que iba a acontecer. Y acá dice el versículo 8 que iban juntos. ¿Quién? Abraham e Isaac. Nuestros hijos tienen que caminar con nosotros. Nuestros hijos tienen que ser cuidados por los padres. Hay momentos de ayuda que alguien puede ayudarnos con nuestros hijos, pero los hijos no están para que los cuiden otros. Los hijos tienen que ser cuidados por sus padres. Cuando nuestros hijos son cuidados por los padres, los vamos a librar de muchos peligros, entre ellos el abuso sexual, la violación, la falsa doctrina, el que se les dañe el corazón. Mucha gente ha tenido a nuestros hijos, quizás, y hay testimonios de ellos, que los padres por trabajo o por diferentes situaciones difíciles que han tenido que pasar, han dejado a sus hijos con otras personas, y resulta que esas personas dañaron el corazón de sus hijos luego en contra de su madre, en contra de su padre, hablándoles mal, quitándoles la fe. Nuestros hijos tienen que caminar con los padres.
no, tenemos que estar al lado de ellos. El caminar, lo que me enseña a mí a través de la vida de Abraham, es que los tenemos que entrenar para que ellos puedan pelear sus propias batallas. En el caminar es donde se entrena el corazón. En el caminar es donde uno comienza a armar y equipar a los hijos. Hoy están teniendo esa batalla con LGBT, que se está poniendo tan fuerte en este tiempo, queriendo cambiarles la identidad a nuestra generación, castrar a una generación espiritualmente de lo verdadero para traer todo aquello que es falso. Entonces, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? Nosotros, los padres, somos los que tenemos que hablar a nuestros hijos y enseñarles que la familia constituida por Dios es un hombre, una mujer y los hijos. Nosotros tenemos que ponerle aliento, tenemos que ponerle fundamento, enseñarle la palabra, porque desde la casa es donde se educa a nuestros hijos. Si los padres no caminan con ellos, si los padres no están, entonces el diablo se va a encargar de querer educar, entre comillas, a nuestra generación. Abraham caminó con él, Abraham le enseñó, Abraham lo entrenó en fe, Abraham le hizo creer lo que Abraham creía, y que a pesar de lo que suceda, Dios iba a ser fiel para cumplir su promesa. Ese es otro de los puntos que podría añadir de la vida de Abraham, que Abraham demostró al Dios que estaba sirviendo a su hijo. A veces nuestros hijos pueden decir, no, es que mi padre sí, mi madre sí conocen a Dios, yo no conozco. No, sino que nosotros tenemos que enseñarles que lo que dice Dios se cumple, y que las promesas que hay para nosotros, Él es fiel para cumplirle. Y para ir terminando, porque el tiempo pasa volando, pero dice la Escritura que levantaron, más adelante en este capítulo dice que levantó a Abraham un altar. Después que iba a ser sacrificado Isaac, llegaron al lugar donde Dios le había direccionado. Pero yo noto que Isaac en ese momento no peleó con Abraham, no cuestionó a Dios, no cuestionó la fe de Abraham, sino que Isaac accedió a lo que Abraham le dijo. Ahora, esto no es normal, pero sí es normal en la vida de Abraham, porque Abraham había entrenado a Isaac. Tenía Isaac tanta convicción, de que la convicción que tenía Abraham, de que aun aunque muriera, podía levantarlo de entre los muertos, esa era la misma convicción que tenía Isaac. Y dice la Escritura que luego que el ángel apareció y libró a Abraham de esa prueba, dice que Abraham levantó un altar. Y esto es muy importante. Nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios, amar la casa de Dios, amar la palabra de Dios. Nosotros en el libro de Deuteronomio habla, y en el libro dice que tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra en las noches, en el día, escribirlas por las paredes, colgarlas en nuestro cuello. La palabra es lo que va a sostener a nuestra generación. Abraham trabajó en la vida de Isaac, y podemos verlo porque más adelante, cuando Isaac ya es adulto y comienza a desarrollar su vida, él escuchó a Dios, tenía dirección de Dios, él también levantaba altares. Todo lo que había visto hacer a su padre, eso es lo que Isaac había aprendido y lo había puesto por obra. No solamente que fue Abraham el que sabía escuchar la voz de Dios, sino que Isaac aprendió a escuchar la voz de Dios, pero enseñó a Isaac a amar a Dios con todo su corazón. Hoy hay mucha discordia en esto y mucho problema, podría decir, porque hay muchos hijos que no aman a Dios, que no aman la casa de Dios, que no aman los pastores, que no aman el ministerio, que no aman la palabra. Uno le pregunta a los niños y saben de tablets, saben de YouTube, saben de muchas cosas, pero no saben de palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos enseñado correctamente. Nosotros tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos a caminar en la palabra de Dios, y enseñarles que la palabra de
de Dios es lo que los va a sostener. Abraham fue sostenido por la palabra de Dios y por la promesa que él había tenido. Y así Isaac fue sostenido más adelante. Nosotros tenemos que tener tiempo para enseñarle la palabra a nuestros hijos, orar con ellos, enseñarles, equiparlos, para que el día de mañana, cuando ellos tengan que enfrentar sus propias batallas, puedan decir: ahora puedo pelear porque mis padres me han enseñado cómo hacerlo. Ese es el legado, esa es la herencia que nosotros debemos dejar, el ministerio para nuestra generación, la palabra, la búsqueda, la oración. Tenemos que levantar una generación que ame a Dios, que respete las autoridades, una generación que tenga las convicciones firmes. Se levante quien se levante, ellos sepan quiénes son y sepan que sirven a Dios y sepan que hay una identidad fuerte, que no hay infierno que lo pueda quebrar en medio de sus vidas. Se podría seguir hablando de este capítulo, hay tantas riquezas, pero el tiempo no me va a alcanzar. Pero recuerda, nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, caminar con ellos, infundirles esa fe inquebrantable, saber oír la voz de Dios. Si tú me dices: ay, pastora, yo no sé lo que Dios tiene para mis hijos, no sé qué ministerio tiene para ellos, entonces, padres, no es tarde para empezar. Métete a buscar a Dios. Levanta altar en tu casa. Que tus hijos puedan verte orando. Que tus hijos puedan ver que hay un altar en la casa. Y que a pesar de todas las circunstancias puedas impartirle esa fe que Abraham pudo impartir sobre la vida de Isaac. Enséñale a tus hijos a amar a Dios. Enséñale a tus hijos a amar la palabra del Señor, que la palabra de Dios para ellos sea su guía en todo momento y que puedan aprender de ti como buenos padres para tener una dirección en su vida, y en el momento que tengan que enfrentar al mismo diablo, ellos ya estén armados con las armas que tú le entregaste para que puedan salir en victoria y en poder. Así que les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Espero que esta palabra hoy redarguya tu corazón. Y si decías: bueno, es que no lo había hecho, pero hoy es tiempo de hacerlo, tiempo de orar, tiempo de ordenar, de escuchar a Dios, y Dios traerá dirección para tu vida y para tu generación. Dios te bendiga grandemente y recuerda, te espero en tu programa Libertadoras de Generaciones.